Ahí fui aportando a la inquietud, Ángeles, o sigue ahí en duda. No, sí, qué sé yo, o sea, me resulta complicado, pero capaz me la estoy rebuscando yo y es más simple de lo de lo que yo tengo que hacer. Pero es como que veo los puntos del trabajo final integrador y es como que me cuesta salir un poco de lo que yo hubiera planteado, o sea, lo que más o menos era lo que estaban hablando Facu y Eli, o sea, me cuesta salir de lo que yo hubiera planteado, que tampoco sé si está bien, porque nunca di una clase como para decir, sí, bueno, puedo ir por este lado o no, y corregir o no corregir, porque dijiste claramente que no había que corregir, pero sí analizar estos puntos en otro trabajo con con otra intencionalidad. Entonces me cuesta darme cuenta por ahí de esas cosas, pero bueno, ya veremos qué sale. Situate como sugerencia, situate en la intencionalidad bimestral que este proyecto tiene, ¿sí? Y en esto que vos mencionaste, que fíjate que ahí ya hiciste una primera evaluación en relación a la viabilidad. Tomaste el criterio de viabilidad para poder analizar si la temporalización de ese proyecto era viable o no era viable. ¿Tenés cómo justificar lo que es que el informe de observación menciona que es un encuentro semanal, por lo tanto son 8 clases? ¿Sí? Ahora, en el marco de esas 8 clases, con esta intencionalidad bimestral, se deberían estar evaluando lo que los contenidos y los temas que en esa intencionalidad bimestral se están proponiendo, ¿sí? Habría que analizar en principio si esta situación de evaluación permitiría revisar esa intencionalidad bimestral con todos estos puntos que fuimos analizando, y en relación a eso, ver las variables, ver los indicadores, ver el instrumento de registro, y en ese sentido diseñar el plan de clases. Podemos decir que en el plan de clases es donde va a aparecer, si se quiere, lo propio. Ahí lo que les sugiero, lo que les propongo que hagamos, es que justamente lo que vayan a hacer en el punto 4 venga del análisis que estuvieron haciendo en el punto 3. Si en el punto 3 justificaste por qué no era viable, ¿sí? Tenés sustento para poder modificar la idea original del proyecto, en función de lo que debería aparecer según el análisis y la evaluación que has hecho a través de estos criterios. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, Ailén. Profe, perdón, pero yo mucho no entendí la 4. Vamos Tengo otra que vez. diseñar, perdón, nuevamente el plan o solamente la evaluación. Vamos a volver al proyecto. El proyecto tiene una temporalización de 8 clases, ¿sí? Luego de la temporalización, miren, ¿ustedes están viendo la ficha de cátedra ahí o siguen viendo el archivo con las consignas? En la ficha de cátedra. Bien. Teníamos la temporalización, ¿sí? Contenidos, temas, la temporalización de los temas, y a continuación la situación de evaluación que la habíamos planteado para el cierre, ¿sí? Con estos 4 puntos, estos 3 puntos, perdón. Entonces, ese plan de clases va a ser el plan de clases de la clase número 8, la del cierre del bimestre, ¿sí? Es ese plan de clases el que deben diseñar. Si esa clase número 8 estaba destinada para llevar a cabo esta evaluación que me permita revisar lo que la intencionalidad bimestral se había propuesto enseñar, entonces lo que debería aparecer es cómo encararían esa clase para implementar la situación de evaluación, ¿sí? La clase arranca, ¿cómo van a arrancar esa clase? Si van a utilizar la estructura de parte inicial, parte central, parte final, cuál sería la parte inicial, cuál la parte central, cuál la parte final. Si no van a hacer una estructura de clase, bueno, saluden al grupo, ¿qué es lo primero que le van a decir? ¿Sí? ¿Cómo les van a organizar? ¿Qué consignas les van a dar?
y poder plantar esa situación de evaluación en el marco de esta clase y mencionar cómo la implementarían, ¿sí? ¿Qué consigna darían? ¿Cómo organizarían a los estudiantes y a las estudiantes? Obviamente, a través de las variables y los indicadores, poder mencionar qué van a estar observando a través de la situación de evaluación. Digo, por ejemplo, en muchos proyectos estaba la propuesta de armar un torneo. Bien, les van a comunicar a los estudiantes y a las estudiantes que van a hacer un torneo, cómo los van a organizar, cómo los van a distribuir en el espacio de la clase, demás. Arranca el torneo, bueno, bien, ustedes como profe, ¿qué van a estar haciendo? ¿Qué van a estar mirando? ¿Qué variables y qué indicadores van a tomar en cuenta para observar? ¿Y cómo van a ir registrando esa información? Y ahí entra el instrumento de registro. ¿Qué instrumento van a utilizar? Y cómo lo van a usar, ¿sí? ¿En qué momento van a ir anotando? ¿Qué van a ir anotando en ese instrumento de registro? Aparecía, por ejemplo, también en los proyectos asignarles alguna tarea a quienes estén esperando, por ejemplo, para entrar a jugar el partido. En algunos habían mencionado que les iban a hacer preguntas. Bueno, ¿cuáles serían esas preguntas que les harían a quienes están afuera? ¿Sí? Teniendo en cuenta que obviamente esas preguntas tienen que poder tener que ver con las variables y con los indicadores que van a analizar. ¿Sí? Si van a ir haciendo el registro durante la clase, si lo van a hacer después. Todo lo que vaya a configurar esta última clase como situación de evaluación es lo que debería aparecer en ese plan de clases. ¿Sí? Perfecto, sí, ahora sí ya entendí. Bien. Gracias, profe. Y si algo no queda ahí muy claro, lo volvemos a revisar, ¿sí? Así que está buenísimo que sigan preguntando y que repregunten. Profe, Sí, Nico. que hable ella si quiere, después yo pregunto, sí, no hay problema. No, habla tranquilo, tranquilo. ¿Sí? ¿El plan de clase de la evaluación tiene que tener coherencia con el proyecto que armó o puede ser independiente una evaluación que haríamos nosotros? Porque por ahí, no sé, hace una evaluación que no se vio en el proyecto. No sé si me explico. ¿Qué piensan al respecto? Tendría que ser Yo creo que tiene que tener coherencia. Justamente estamos pensando este proyecto que les hemos asignado como marco para hacer el análisis y para hacer ese plan de clases, ¿sí? Entonces, tanto si van a tomar la idea original del proyecto como si la van a modificar, tienen que poder apoyarse en todo lo que acá han justificado en el punto 3 y cada uno de esos ítems, ¿sí? Y eso es lo que los va a ayudar, las va a ayudar a orientar la mirada, esta inquietud que tiene Ángeles de no sé en dónde pararme y hasta dónde meter lo propio o quedarme agarrada a la idea inicial del proyecto, van a ver que acá, cuando hagan estos análisis y escriban y redacten las justificaciones, es desde donde se van a poder plantar para partir de ahí hacer el plan de clases, ¿sí? Y por supuesto que esa clase número 8 tiene que poder estar en el marco del proyecto, ¿sí? Cuando digo en el marco del proyecto, por supuesto que puede llegar a ser un plan de clases que modifique la idea original del proyecto, pero deberían poder justificar por qué se corrieron de esa idea original. ¿Y dónde va a estar la justificación? En este punto 3. ¿Sí? Yo como persona que voy a leer, como profe que voy a leer el trabajo final, y esto con todos los que formamos parte de la cátedra y todas las que formamos parte de la cátedra. Cuando vayamos a leer ese plan de clase, ¿saben qué vamos a mirar? Que la propuesta de la clase número 8 tenga relación con todo lo que analizaron y evaluaron en el punto 3. ¿Sí? Ahí es donde va a estar la pauta para poder, ahí sí, tener un criterio nosotros y nosotras, profes, que vamos a leer ese trabajo final para poder analizarlo. Si en el plan de clases aparecen cosas completamente distintas a las que fueron analizando y justificando en el punto 3,
ahí es donde podemos decir, bueno, acá hay algo que no se está poniendo en relación. Si el plan de clases va de la mano de lo que fueron analizando en el punto 3, difícilmente sea una propuesta que no sea acorde. O sea, Porque y está te iba a justificado. preguntar eso, perdón. Si todo está, digamos, concatenado, como dicen las profes, y no tenés que hacer un plan, ¿lo tenés que hacer igual el plan de clases o el punto 4 es como que no? Sí, por Sí o supuesto, sí, el plan de sí. clases tiene que estar. Listo. Tiene que estar, porque Más allá de que proponga la actividad o la herramienta por la cual va a evaluar y uno considere digamos, que está bien o que está acorde. y con el plan de Igual. clases lo que vas a armar es la organización de ese encuentro. Esa hora de clase, ¿sí? Ese tiempo que dura la clase, a través del plan de clases vos lo vas a organizar, vas a diseñar todas las acciones que vas a llevar a cabo, desde que empieza hasta que termina la clase, con el foco puesto en esa situación de evaluación, ¿sí? Vuelvo al mismo ejemplo. Si la situación de evaluación del proyecto que tienen asignado dice torneo, bueno, bien. Lo más probable es que cuando lleguen a la clase, sitúense en esta instancia, en pensar ese diseño de clase para una clase, ¿sí? Para el encuentro. Van a llegar y no le van a decir a los estudiantes y a las estudiantes, bueno, vayan a hacer el torneo. Van a situarse en situación de clase, le van a dar la bienvenida, los van a organizar y las van a organizar, les van a comentar o no que la clase va a ser para evaluar todo lo que se hizo en el bimestre a través de, por ejemplo, un torneo. Digo, todas estas cosas que ustedes van pensando en relación a esta clase número 8 van a estar plasmadas en el plan de clases. ¿Sí? Y entonces, Sole, vas a armar todas las acciones que van a formar parte de este plan de clases en donde tiene que aparecer esa situación de evaluación que el proyecto propone, incluso si no la vas a modificar. Bien. ¿Sí? Creo que Nico era quien había pedido la palabra. Yo ya había preguntado, profe, antes. Ah, bueno, bien, perfecto. Soy yo. No, yo, profe, pero más o menos estaba escuchando lo que contestabas a los compañeros. No, la duda era esa, si no se modifica, si nos parecía correcta o pertinente la evaluación, lo que se desarrollaba en la evaluación, si había que agregar otras cosas o no, pero bueno, estás contestando los compañeros también. Organicen esa situación de evaluación en el marco de un plan de clases. ¿Sí? Esa sería la consigna. Modificando o no la idea original según lo que hayan evaluado en este punto número 3. ¿Sí? Claro, profe, porque si uno considera, por ejemplo, una evaluación, una perspectiva distinta, o un proceso, digamos, durante todo el bimestre, y por ahí te encontrás con que tenés que hacer un torneo que por ahí tiene que ver con una estructura por ahí más meritocrática, vos lo podés cambiar, digamos, y cambiar ahí los indicadores y las variables y plantear otro tipo de evaluación que salga de eso, siempre y cuando que esté en coherencia con el punto 3. Y yo Ahí, por ahí puedo agregar sí, una cosita sí, a lo dale, que dale, decía Eli. Facundo, porque no sé a quién le habrá tocado mi proyecto pobre, porque tiene que leer como 17 páginas, eh, pero en la temporización yo justamente puse, al final, que es una cuestión que ahora estoy analizando y viendo, que puse evaluación, pero después en la parte de evaluación, en ese apartado, yo dije que iba a evaluar clase a clase o en proceso. Entonces, como que no planteé una situación de evaluativa, pero ahí encuentro también un error en mi proyecto. Digo, en la temporalización puse que iba a evaluar, pero después en la fundamentación de evaluación no hay una situación de evaluativa, pero hay una fundamentación de por qué. Entonces, quizás ahí está el error. Y lo que era ahí aportándole lo que decía Facu, que no hay una Justamente, situación. En la clase 8 no hay una situación de evaluación. bueno, mirá qué importante esto que traen en relación a
hacer esta lectura inicial de todo el proyecto, ¿sí? Si tomamos el ejemplo que trae Eli, en el marco de este proyecto se puede inferir de forma coherente por qué no hay una situación específica de evaluación, ¿sí? Si, por ejemplo, nos encontramos con que se dice que se va a evaluar en todo el proyecto, como menciona Facu, hay una cuestión de la mirada del proceso, hay una cuestión de la mirada de tener en cuenta lo que cada estudiante va generando con sus propios aprendizajes, los tiempos de aprendizaje, y al final, en la situación de evaluación, se plantea algo que se corre de esta mirada, ¿sí? Ahí tenemos entonces para justificar que hay algo con los lineamientos institucionales que no se estaría adecuando, que hay algo con la coherencia, con la intencionalidad bimestral que no estaría adecuándose, y entonces, ¿por qué no? Si estoy justificando y tengo de dónde agarrarme para decir esta situación de evaluación no sería la apropiada, poder reconfigurar en el plan de clase cuál sería la propuesta que se ajustaría con ese proyecto bimestral. ¿Sí? Ven que otra vez volvemos a situarnos en el proyecto que les hemos asignado, ¿sí? Más allá de la mirada propia que cada uno, cada una tenga en relación a lo que diseñaría, si fuese su propio grupo. ¿Sí? El proyecto en ese sentido, leerlo de forma completa, les va a dar una mirada y los va a poder y las va a poder situar para poder analizar esa situación de evaluación desde criterios claros, ¿sí? Y desde dónde poder enfocar la mirada para poder organizar toda la información que vayan a recuperar y para poder justificar, ¿sí? Va ahí, Facu, Eli. Sí, se entiende mejor. Profe, Sí, más a que ver. una pregunta, estaba Ahí está. pensando en todo lo que... No sé si Te había se visto escucha que bien. tenías la manito levantada, André, no llegaba a ver si eras vos quien estabas hablando, perdón que Ahí te la bajo, interrumpí. ahí está. No, que estaba pensando en todo lo que estamos hablando, ya me mareé. En esto de poder señalar las cuestiones que son pertinentes o no, y estaba viendo que, bueno, que si bien tenemos que señalar cuestiones que por ahí se mencionan en la fundamentación y en los objetivos, pero no están en la clase de evaluación o en la evaluación per se, también tendríamos que poder ver cuestiones que se mencionan, cuestiones que se evalúan o que están en la evaluación, pero que no se mencionan ni en la fundamentación ni en los objetivos. Creo que desde esos dos lugares también, o sea, estaba pensando ahora mientras estaban hablando los chicos, sí, esa correspondencia, digamos. Totalmente, sí. Volvamos a pensar en cada uno de los elementos que forman parte del proyecto. En la fundamentación, en la intencionalidad general, tenemos un montón de cuestiones que hacen a los lineamientos y hacen a el programa, ¿sí? En la intencionalidad bimestral es donde tenemos mencionado y comunicado específicamente qué se pretende enseñar, al menos en principio, en este bimestre, ¿sí? Y sobre eso, a partir de ese punto es que se seleccionaron contenidos y se deberían haber desprendido temas. Fíjense que cada elemento, la relación de cada elemento entre sí, va generando cierta coherencia en el diseño que debería ser también la que aparezca en la situación de evaluación, ¿sí? Toda esta relación, a medida que vamos leyendo los elementos, es parte también de la que debería aparecer en la situación de evaluación, ¿sí? Para poder hacer esa lectura de la coherencia interna del proyecto, de la relación entre los elementos, es que les proponemos mirar estos criterios y de cada uno de esos criterios enfocar la mirada en lo que va mencionando cada punto, ¿sí? Justamente para que la mirada pueda estar orientada, ¿sí? Y ustedes puedan tener específicamente de dónde
agarrarse, por decirlo de algún modo, para poder ir haciendo la lectura sobre la situación de evaluación. Imagínense si la consigna hubiese terminado en evaluar la propuesta de evaluación del proyecto de enseñanza bimestral asignado. Y ahí quedaba. Cada uno la enfoca de donde le parezca, de donde quiere, de donde cree, ¿no? Ahora, cada uno de esos ítems organizan, orientan la mirada, la recortan, ¿sí? Hace que puedan saber específicamente qué deberían evaluar. Y si se quiere, ponen un punto en común entre quien va a redactar el trabajo final y quien lo va a leer, ¿sí? Ese es el criterio. Hoy que Eli preguntaba cuál era la diferencia entre criterios e indicadores. En este caso el criterio está, si se quiere, mancomunando la mirada de ustedes que van a escribir el trabajo final y nosotros, nosotras que lo vamos a leer. ¿Sí? Porque nosotros también y nosotras también vamos a tener en cuenta estos criterios, no vamos a mirar otras cosas, vamos a mirar esos criterios. ¿Sí? ¿Profe? Sí, Ana, puede ser que esté, sí, ahí está, ya les voy sacando la voz. El hecho de que falte el programa en el proyecto, ¿es también algo de notar o no es algo indiferente? Que no esté explicitado el programa, no. Sería, digo, era más o menos como la pregunta que hacía hoy Lucas en relación a la planilla de asistencia, ¿sí? Que el programa obviamente haría que el proyecto esté completo, que tenga toda la documentación que esté presente y demás. Ahora, si ustedes analizan que este trabajo está en relación al programa de la materia, no pasa nada si no está presente en el proyecto, ¿sí? Profe, si no está planteada en la intencionalidad general. Si no tiene intencionalidad general el proyecto. Sí, tiene, pero no del programa, sino del diseño curricular. Bien, ahí vamos a los lineamientos institucionales, ¿sí? Si el programa era parte de los lineamientos institucionales. Claro, ahí lo que tendríamos que tener en cuenta entonces es en esa mirada que se hace sobre el proyecto, tener en cuenta la relación con los lineamientos institucionales, ¿sí? Si pensamos entonces que la institución es el marco para este proyecto, es este espacio que involucra ciertas ideas, ciertas perspectivas, ciertos modos de organizar lo educativo, que si se quiere están informando todo el tiempo lo que sucede al interior de cada una de las asignaturas. Entonces lo que tenemos que analizar es esta relación con los lineamientos institucionales, que obviamente después va a ir, si se quiere, sentando un precedente, por decirlo de algún modo, en la relación que vamos a analizar con la intencionalidad bimestral, en la relación que vamos a analizar con los contenidos y demás. Ahí sería interesante que podamos hacer esta lectura con los lineamientos institucionales. Claro, sí, se va a ir en cada uno, digamos. Sí, justamente si no se tuvo en cuenta el programa, si la intencionalidad educativa general no sale del programa, yo la pregunta que me haría ¿es solo una cuestión de la intencionalidad educativa general o es que el proyecto no tomó como marco los lineamientos institucionales? No se tuvo en cuenta el programa, no se tuvo en cuenta la institución para la cual está diseñado este proyecto, ¿sí? Si nos hacemos esa pregunta, vamos a poder analizar la adecuación que planteaba el punto A. Vamos a poder analizar el punto B donde se mencionaba el programa, ¿sí? Claro. Sí. Perfecto. Me parece también que es interesante que aparezcan algunas de estas cuestiones en el sentido de que este trabajo final viene de la mano de todo lo que venimos abordando, ¿sí? Obviamente le va a aportar claridad a muchas de las cosas que estuvimos analizando o va a hacer que aparezcan dudas o nuevas inquietudes que antes no habían aparecido. Digo, bienvenido sea si así sucede, porque creo que también es parte de este laburo que hemos ido haciendo específicamente sobre el proyecto, ¿no? En este caso.
Sí, Lucre. Yo tengo una duda sobre el tema, porque yo había escuchado la otra vez un Zoom y bueno, justo salió el tema, vos te pusiste, o no sé quién preguntó, en la temporalización si se ponía la evaluación, que creo que no sé si viene con lo que había dicho Eli y Facundo antes. Si se ponía en la temporalización, en la última clase evaluación. Y yo, según lo que dijiste vos, había entendido que no, porque yo al principio la había puesto y después en el que hubo que reentregar la saqué. Entonces Bien. ahora cuando armemos el plan de clase y tengamos que poner tema y propósito, ¿hay que especificamos como tema evaluación o no? Bien, ahí lo que tenemos para tener, lo que podríamos tener en cuenta es justamente esto que menciona Lucrecia, de qué implica un contenido y qué implica un tema, ¿no? Los contenidos serán los contenidos disciplinares que en este programa en particular se tomaron en cuenta. Y los temas son justamente aquellos que se desprenden de los contenidos, que lo especifican, pero que siguen yendo sobre lo disciplinar, sobre lo que se pretende enseñar en relación a la educación física, ¿sí? La evaluación sería, si se quiere, el carácter de la clase, la intención que yo le voy a poner a la clase, en este caso en particular, para revisar la intencionalidad bimestral. Pero no voy a enseñar el tema de evaluación, ¿sí? No le voy a enseñar a los estudiantes y a las estudiantes a evaluar. Mi tema de enseñanza en relación a los contenidos son otros. Entonces no entendí nada, Lu. Perdón. Que entonces en ese punto 4, ¿qué tengo que plantear? ¿Una situación evaluativa o un plan de clase? En el punto 4 es el plan de clases. El plan de Pasa clase, que pero es ¿qué el plan de clase. Claro, pero no se pone el 8. tema, no es, no va a evaluación como tema, va, es lo que entiendo. Si bien Claro, entonces, hacemos la evaluación, ¿qué tema tengo que tomar Bien, para ahí plan de clase? Vos para el plan de clase vas a tomar el tema evaluación, pero después en el plan de clase que tenés el cuadradito de la ficha de cátedra, ahí en lo que te aparece un apartado que es tema, propósito y demás, ahí se tendría que poner otro tema a realizar, como, como nombrarlo diferente, o sea, ¿qué vos querés evaluar en esa evaluación? ¿O No no? entendí. Hasta ahí entendí claro, yo. pero La actividad concreta, pero en ¿no? el tema del plan de clase no ponemos evaluación tampoco. el tema ¿O sí? refiere a la educación física, a los contenidos disciplinares, ¿sí? A los conocimientos de la educación física que voy a poner en juego en esa clase en particular, ¿sí? Que yo después use esa clase o pretenda que esa clase a mí me brinde información para poder recuperar, para evaluar el proyecto, para evaluar en relación a la intencionalidad bimestral, tiene que ver justamente con el carácter que le voy a dar a la clase, ¿sí? Todas las consignas que voy a brindar a mí me van a dar la posibilidad de que en ese instrumento de registro vaya registrando. Ahora, voy a seguir trabajando sobre los contenidos disciplinares, sobre los temas específicos de la educación física, ¿sí? Claro. Si, por Sí, ejemplo... claro, yo entiendo eso a lo que vas, pero si yo voy a tomar la temporalización de mi proyecto, en esa última clase hice evaluación y no hay un tema. ¿Qué contenido disciplinar voy a tomar? Digo, ¿de dónde Pero saco no el tema? Eli, lo que entiendo yo es Claro, que no entiendo. Eso, perdón, es pero no como lo entiendo. que armás la clase de evaluación, digamos, pero no tomando la palabra evaluación, sino todo lo que incluiste en todos los temas que fuiste dando en el bimestre. O sea, por ejemplo, digo algo por decir, pero no es, no sé, pero si viste pase y recepción, un sistema de juego, en esa clase de evaluación vas a armar actividades en donde el ojo lo vas a poner o va a estar orientado a ver si realmente tomaron los contenidos o llegaron a apropiarse de los contenidos que vos quisiste dar, hasta dónde. Entonces, en tu planilla de evaluación, en base a los variables e indicadores, digamos, vos marcar, digamos, si es logrado o no. Claro, pero Más eso no es allá que una acá nos situación piden un plan de evaluativa. clase. No, pero me parece a mí que la duda radica en, digamos, qué plan de clase tomar. Yo lo había entendido que teníamos que tomar
la temática, el tema 8, que sería la última clase, y ponerle mi duda sería si en el tema es evaluación, y en realidad ese tendría que ser parte del propósito de la clase, nosotros tenemos que cambiarle, digamos, le podemos cambiar el nombre al tema y ponerlo como propósito, evaluación de lo que quiera evaluar, y ahí a partir de ahí hacer, como vos dijiste, elegir parte inicial, central, o como que de la estructura que querramos, pero bueno, me parece que la duda radica en eso, en qué clase tomar. Precisamente, la clase es la clase número 8 de la temporalización, es la última clase, ¿sí? Este plan de clase está pensado, si quieren, corrámonos de la temporalización, es la última clase del proyecto, la del cierre del proyecto, ¿sí? Dentro de esa clase tienen que estar presentes las consignas que se van a dar desde que empieza hasta que termina, toda la organización que se le va a dar a ese encuentro a través de las consignas que se van a proponer. Y entonces ahí la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué temas en relación a los contenidos de la educación física se van a estar poniendo en juego? Como decía Sole, por ejemplo, si mi mirada va a estar puesta en trabajar cuestiones que tengan que ver con el pase y la recepción, y la situación de evaluación que voy a proponer tiene que ver con el pase y la recepción, ahí está el tema de la educación física que se va a poner en juego, ¿sí? Ahí está sobre lo que voy a enfocar el plan de clases, ¿sí? Recuerdan que decíamos el tema y el propósito que diseño para ese tema, para esa clase, es lo que a mí me permite enfocar las consignas que voy a brindar y sobre todo las intervenciones que haría en esa clase para poder ir laburando esto que me propuse laburar en esta clase, ¿sí? Sobre los contenidos de la educación física. Por ejemplo, podría ser táctica ofensiva y defensiva, guión evaluación, podría ser así. Ahí está, ahí tenemos el tema de la clase en relación a la educación física, y el carácter de la clase va a ser, yo, profe, voy a evaluar. ¿Sí? Esta clase la pensé para evaluar el proyecto, la pensé para recuperar información para evaluar y revisar la intencionalidad bimestral. ¿Sí? Ahora, mis consignas van a estar puestas en juego a partir de este tema que mencionó Ana Laura. Si voy a hacer un torneo, si voy a proponer, o por ejemplo un partido de handball, ¿sí? Ahí como temas han aparecido, por ejemplo, juego global, ha aparecido cuestiones que tienen que ver justamente con la práctica del handball en situación real de juego, ¿sí? Profe, ¿Bien? yo te iba a preguntar eso, si por ejemplo vos querés hacer una evaluación que nuclee todos los contenidos que viste en el bimestre, podés proponer como tema partido específicamente, y después, bueno, en el plan de clase vos especificás cómo se realiza el partido, pero vos vas a ver, en realidad vas a tratar de hacer énfasis en todo lo que se vio, digamos, en el bimestre. O sea, ¿se podría plantear un tema como partido, como juego global, algo similar? Sí, por supuesto, sí. La propuesta es llevar a la práctica, poder implementar la observación, poder guiar la observación, implementando la mirada a partir de diversas variables, de determinadas variables e indicadores, con una situación que involucre un partido. Ese va a ser el plan de clases. Todas las consignas o toda la organización de ese plan de clase va a estar destinado a poder llevar a cabo el partido. ¿Cómo? Cada una va a elegir si va a hacer pasar a dos equipos que jueguen entre sí, después vayan a esperar y entre otros, se van a armar clases en simultáneo. En el armado de las clases en simultáneo, yo, profe, que quiero recuperar información de todas y de todos mis estudiantes, ¿cómo voy a ir caminando a lo largo de las distintas canchitas para ir observando, para ir mirando, para ir teniendo en cuenta estas variables y estos indicadores? ¿Sí? Estos estudiantes y estas estudiantes que están afuera esperando para entrar a jugar el partido, van a estar, por ejemplo, registrando
cuestiones de lo que están mirando, como ha aparecido en muchos proyectos? ¿Van a estar registrando cuestiones del partido? Bueno, ¿qué cuestiones van a estar registrando? Esas cuestiones que van a estar registrando tienen que ver con las variables y los indicadores que he planteado, ya que estoy intentando obtener información en relación a la intencionalidad bimestral. Estas preguntas que les voy a hacer, ¿tienen que ver con esta situación de evaluación? ¿Sí? ¿Hay correspondencia con las variables y los indicadores en esa situación de evaluación que estoy planteando para estos estudiantes y estas estudiantes que están esperando? ¿Sí? Ahí tienen también para analizar cuestiones que tienen que ver con la situación que se mencionó, y ver si permitiría o no permitiría poder llevar a cabo la evaluación que se propone. En este sentido también el plan de clases es interesante, que lo puedan realizar, ¿sí? Porque ahí es donde justamente pueden poner en situación, valga la redundancia, la situación de evaluación. Y realmente Entonces, ¿cuál es la configurarla. diferencia? Claro, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la situación de evaluación y el plan de clase? Porque en realidad en la situación de evaluación uno tendría que en esa situación plantear qué va a hacer, ¿no? Y en base Sí. después a los indicadores y variables, plantear una herramienta de evaluación. Pero digo, no logro entender la diferencia. En que el plan de clase te va a permitir organizar el encuentro en su totalidad, que puedas diseñar cómo llevarías a cabo, al menos en principio, ¿sí? Proyectar cómo llevarías a cabo esa clase en su totalidad. Por ejemplo, podemos tomar este ejemplo del partido. Antes del partido, ¿voy a hacer algo? ¿O no? ¿O llegan, los organizo, las organizo y largamos el partido? Antes del partido tengo intenciones de hacer algún ejercicio en particular en relación al tema, a los temas que vengo trabajando, o en relación a las variables y los indicadores que voy a analizar. Bueno, pues bien, en el plan de clases tengo la posibilidad de comunicar qué haría antes del partido, por ejemplo. ¿Sí? En el plan de clases tienen la posibilidad de detallar cómo pondrían en juego esa situación de evaluación. Esa sería la diferencia, ¿sí? Que en el proyecto puede estar mencionado, por ejemplo, como decía André, partido, ¿sí? Puede estar mencionado a grandes rasgos cómo se llevaría a cabo ese partido. En el plan de clases va a estar toda la organización desde que el encuentro empieza hasta que termina, y hasta si se quiere tienen la posibilidad ahí de sentar postura, por decirlo de algún modo, en cómo caminarían la clase, en cómo implementarían en situación de clase esa situación de evaluación. ¿Sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, esto que les decía, cómo van a utilizar el instrumento de registro, cómo se imaginan o cómo proyectan utilizar ese instrumento de registro, cómo proyectan organizar a los estudiantes y a las estudiantes, cuánto tiempo le van a dedicar al partido, cómo van a cerrar la clase, qué le van a decir a los estudiantes y a las estudiantes cuando inician, cuando finalizan. ¿Sí? Y ahí sí va a haber mucho de lo propio, ¿no? Ahí está, en el plan de clases está la posibilidad de que metan mucho de lo propio en ese diseño. Claro, igual Profe, mi duda iba a eso, porque yo en realidad, bueno, yo un poco me baso en lo que hice en Prácticas 1. En realidad yo planteé un plan de clase, a ver, por lo que estoy entendiendo ahora, no planteé una situación evaluativa, En pero el que proyecto, Eli. en el proyecto, sí, en el proyecto, pero digo, está en el proyecto de Prácticas 1, Sí, planteé un plan de clases en realidad, entonces, por lo que estoy entendiendo ahora, no planteé sí. una situación evaluativa, porque en esa situación evaluativa yo puse, o sea, dividí la clase en partes, especifiqué qué